Continuamos aquí en Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión, no solamente aquí en el Ecuador, sino también en otras partes del mundo. Invitarles a que se sumen a nuestra comunidad de los medios comunitarios, en este caso que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentran como Corape Digital TV. Ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Con este noticiero Ecuador en Contacto estamos de lunes a viernes de 9:15 de la mañana a 12 del día con información en tiempo real y también entrevistas en donde tocamos temas de coyuntura. Y los días miércoles estamos con nuestro programa Ágora Democrática, un espacio de diálogo y análisis en donde junto a 3 o 2 invitados también hablamos de temas de coyuntura. Eso es de 12 a 1 de la tarde. Así que la invitación a que sintonicen cada uno de nuestros programas. Avanzamos con las noticias y les contamos que en esta mañana varias organizaciones de mujeres y derechos humanos presentan un balance de la situación de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador. Las organizaciones de mujeres que convocan esta rueda de prensa realizan el evento pues consideran necesaria una atención oportuna y responsable para que esta parte de la población goce de sus derechos. Específicamente sobre el derecho de las niñas y niños adolescentes, la UNICEF ha señalado que son 10 los fundamentales. Entre ellos está el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad, derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas, derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad, derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, entre otros puntos. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente más de los detalles que anuncian las organizaciones. Camila, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. En este momento me encuentro al centro norte de la capital ecuatoriana, en donde varias organizaciones de mujeres se han dado cita, ya que dicen que es necesario que se haga una agenda de decisiones de las niñas, adolescentes y mujeres. Lo que ellas van a realizar es un balance de la situación de la mujer ecuatoriana hasta marzo de 2023. Ellas mencionan que no se ha tomado cartas en el asunto sobre la situación del femicidio y también de la revictimización de las víctimas de femicidios. Escuchemos las declaraciones que están dando en este momento las dirigentes de las organizaciones. Y que le quiero dar la palabra a Rocío Rosero como presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador para que nos dé un resumen general de cuál es la situación de la mujer a este marzo del 2023. Rocío. Muchísimas gracias, muy buenos días, queridas compañeras, participantes en esta mesa, muy preocupadas y muy dolidas por la situación del país, del empobrecimiento, de la situación de extrema vulnerabilidad de muchas familias en todo el territorio nacional, con los fenómenos naturales, el terremoto, las lluvias, con este fenómeno climático que nos está asolando, que se suma lamentablemente a una gestión gubernamental carente de propósitos sociales, carente, yo diría, de una orientación para la protección de los derechos de las personas en igualdad de oportunidades. ¿Y qué diremos de la situación de las mujeres y las niñas? Pues ya lo vamos a ver en cada una de las intervenciones. El contexto es un contexto muy adverso, en donde la política fiscal prioriza el pago de la deuda y el incremento de la reserva monetaria. ¿Para qué? Para beneficio de ciertos sectores, pero no solo eso, sino que omite la inversión social en protección social como un piso básico para la igualdad de oportunidades, que es un mandato constitucional. No sirve de nada una función pública que no obedece al mandato popular. No es posible continuar o hacer gobernabilidad omitiendo los intereses y las expresiones democráticas del país, los llamados continuos que hemos hecho a través de diferentes mecanismos, mesas de diálogo, movilizaciones como la multitudinaria movilización del 8 de marzo, una movilización pacífica que demuestra que quien nos violenta y quien nos vandaliza es el Estado,
porque es la policía la que lo hace. Una marcha pacífica que muestra la resistencia y la calidad moral y humana de los movimientos sociales que plegaron a la lucha del 8 de marzo, a la conmemoración de este mes de resistencia. ¿Qué tenemos que decir respecto de la institucionalidad pública? Un Ministerio de la Mujer aún en ciernes que no sabemos si se va a concretar, porque no se ha concretado el presupuesto que se requiere. El ministro de Finanzas y las más altas autoridades siguen haciendo la narrativa de que no hay recursos en el país. No hay recursos para las causas sociales y para la igualdad y la prevención de la violencia, menos aún. Ese es el tema que menos les interesa. ¿Hasta cuándo, presidente Lasso? ¿Hasta cuándo? Esta situación no va más. El Ministerio de la Mujer sin estructura nacional aún. ¿Qué va a poder hacer? ¿Cómo va a ser la Rectoría de Política Pública para la Igualdad y la Prevención de la Violencia? ¿Cómo va a poder coordinar un sistema nacional de prevención en coordinación con los gobiernos locales de los 3 niveles, provincial, cantonal y parroquial? Nosotras hemos demandado como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, desde el 2018, la necesidad de que el Estado declare una emergencia social por la violencia contra las mujeres y las niñas en el país. Estamos viendo el alto número de feminicidios, no solo en el 22, también en lo que va del 23. Es un número pavoroso de feminicidios que siguen ocurriendo día a día. La violencia feminicida sigue incrementándose y ante lo cual no hay una actuación. No es la respuesta a la situación que se produce, es cómo vamos a prevenir. Señor Lasso, ministra Flores, ministro Arosemena, ¿cómo vamos a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas que nos asola en el país? Y a la Asamblea Nacional también tenemos que decirles que estamos hartas de la incapacidad de producir marcos legislativos orientados a la progresividad de los derechos. Lo que ocurre ahora es un frenazo enorme y una picada grande hacia la regresividad de derechos. Y tenemos varias muestras, empezando por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pasando por la ley de economía violeta, que intenta usar los argumentos de los mecanismos de acción positiva, pero no para beneficiar a las mujeres, sino a los empresarios. ¿Este país es de empresarios? ¿De banqueros? Sí nos preguntamos y le llamamos la atención a la clase política, a los partidos, para hacerse cargo de un cambio radical, de una democracia paritaria que requerimos como tarea urgente ya. No es una cuestión que se puede postergar para mañana o pasado mañana. La deuda histórica que deja este periodo gubernamental y este periodo legislativo es grande. Necesitamos un Ministerio de la Mujer activo que se haga las políticas nacionales y locales de igualdad y de prevención de la violencia. Necesitamos una Asamblea Nacional respetuosa de nuestros derechos y de nuestros procesos y no basada en el clientelismo político que nos asola, porque ese está basado en el patriarcado y en la misoginia que omite nuestros derechos. Esta es una hora de emergencia nacional, no solo por los fenómenos naturales, sino por el nivel de la violencia de género y de las discriminaciones que se están operando incluso en los cuerpos legales y en las políticas públicas del país. Es la hora de hacer un llamado también a los medios de comunicación para que actúen conjuntamente con las organizaciones feministas y de mujeres, que estamos trabajando en distintos ámbitos y frentes
para producir información, conocimiento, para divulgar cuál es la situación de nuestros derechos en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Voy a continuar compartiendo la situación que vivimos las mujeres, las niñas, las adolescentes de este país, respecto a su derecho a la vida, respecto al derecho a la salud sexual y reproductiva, que realmente tienen todavía unos pendientes inmensos, porque, por ejemplo, en el tema del derecho a la vida, todavía hay 19 muertes maternas hasta esta fecha, en este año, por causas relacionadas con el embarazo, parto y el posparto y por el aborto. Las causas de muerte materna son causas evitables, no son causas que no se pueden evitar, que tienen que ser enfrentadas por estrategias ya aprobadas en otros países y que en este país todavía no se logra avanzar. Una muerte materna es una muerte trágica. Una mujer que muere en edad reproductiva, que deja hijos o que muere con el primer hijo es una muerte trágica, es una muerte que priva al país de una mujer que puede aportar al desarrollo. Ya han muerto 19 mujeres y de esas 19, dos mujeres son adolescentes, entre 15 y 19 años. Las causas, como les digo, son prevenibles. Las mujeres mueren por hemorragias, mueren por infecciones, mueren por abortos realizados en condiciones de riesgo. El 13% de esas mujeres mueren por esta causa. Mueren por hipertensión, mueren por distocias del parto, que es que el feto está ubicado de una manera diferente y esa mujer no tiene acceso a una cesárea, por ejemplo, de emergencia. Todas son causas evitables. Estos son datos del Ministerio de Salud. El derecho a la salud sexual y reproductiva tiene que ver también con el derecho a la vida, porque una mujer que accede a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, es una mujer que no se embaraza, una mujer que no se embaraza, una mujer que no aborta y es una mujer que no muere de parto. Sin embargo, en el Ecuador, la inversión en salud sexual y reproductiva todavía es precaria. Hay esfuerzos en el Ministerio de Salud, pero si, como ha dicho Rocío, toda la plata está en pagarle la deuda o en las reservas, ¿cómo los ministerios pueden hacer un trabajo adecuado, un trabajo técnico? Entonces, en ese marco, decirles, por ejemplo, que los embarazos infantiles siguen presentándose. Es una lacra que tiene este país tolerar los embarazos infantiles. 1843 nacidos vivos, hijos de niñas entre 10 y 14 años. Todos estos son embarazos que se producen en caso de violación. 5 niñas dan a luz todos los días. Este indicador sube y baja según el año. Hay años que sube, hay años que baja, pero siempre es más de 1.500, 2.000 niñas que cada año viven este drama, viven esta situación de violencia que se produce por la falta de una estrategia nacional que prevenga la violación y el incesto en este grupo de niñas, en la población de niñas. Las adolescentes también se embarazan de una manera atroz, o sea, las adolescentes dan a luz 60.000, 65.000 adolescentes al año. Estas niñas viven o transitan a la adultez en una situación de total desventaja, porque luego no acceden ni a la educación universitaria, ni siquiera a la educación secundaria. Muchas reinciden, tienen embarazos subsecuentes, no es que se quedan embarazadas una vez, se quedan embarazadas 2 y 3 veces. Hemos tenido casos y hemos visto casos de niñas que han llegado a los 18 años con 4 embarazos. Eso no se dice y eso no se previene. Luego, cuando transitan a la adultez, lo hacen en una situación de desventaja que les impide tener trabajos adecuados, trabajos con salarios adecuados. Son niñas y son adolescentes que tienen y están condenadas a la violencia, a la callejización y a situaciones que las expone a una espiral de violencia que las deja en una situación de indefensión y de vulnerabilidad. Esto que les estoy diciendo también tiene un costo en dólares, un costo en recursos económicos. El estudio de costos de emisión realizado por el mismo Ministerio de Salud, realizado por el Fondo de Población, por la Organización de Celdas, dijo, las niñas que siendo víctimas de violencia sexual y de incesto, las adolescentes, o sea, el embarazo adolescente le cuesta al país 380.3 millones de dólares al año, ¿sí? No atender la
salud sexual y reproductiva le cuesta al país eso. Le cuesta por no atender también el embarazo no intencionado. En el Ecuador, entérese que 2 de cada 3 embarazos son no intencionados. Eso significa que las mujeres no están teniendo información, no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos, y ese es un indicador que debería cambiar, porque estas mujeres luego se exponen a embarazos de riesgo, todo embarazo está expuesto a riesgo, y se exponen a abortos en condiciones de riesgo. Les recuerdo que el 13% de la mortalidad materna se debe a abortos realizados en condiciones de riesgo. En el caso del marco jurídico de aborto por violación, tenemos una situación que es complicada. La ley que elaboró el presidente Lasso, volvemos a nombrarlo presidente, la ley que elaboró usted unilateralmente, porque la hizo usted solo, no cumplió con el mandato constitucional de la sentencia constitucional que le dijo al país y le dijo a la Asamblea y le dijo a la sociedad que se tiene que elaborar una ley participativa. La ley que aprobó la Asamblea no era la mejor por el tema de la temporalidad, pero la ley que elaboró usted, la elaboró usted solo con los grupos antiderechos del país, es una ley concebida para impedir que las mujeres accedan al derecho de no vivir una maternidad que no quieren, porque muchas mujeres no quieren vivir una maternidad producto de una violación. Es así, en ese sentido está concebida la ley que usted elaboró. Hay 3 medidas cautelares, afortunadamente, porque el movimiento de mujeres reacciona, y la Corte Constitucional ha suspendido los artículos que impiden, que impedían poniéndoles requisitos, permisos, y permitiendo en el sector privado, claro está, porque usted defiende el sector privado, que hay objeciones de conciencia colectivas y hay objeciones de conciencias institucionales que son absolutamente absurdas en el concepto de lo que es la objeción de conciencia. También tenemos nuevas amenazas que se plantean desde movimientos mundiales y regionales antiderechos, que plantean nuevos marcos jurídicos que pretenden darle personalidad jurídica al embrión al feto. Eso es una amenaza y estamos ya trabajando en combatir y responder frente a estas amenazas. En ese sentido, pues, le decimos al país que vamos a seguir luchando, vamos a seguir respondiendo frente a todas estas dificultades y obstáculos que nos ponen no solo los estados conservadores como este, sino movimientos antiderechos y conservadores. Muchas gracias. Buenos días con todos, todas quienes nos están escuchando. Gracias a los medios de comunicación que han venido. Solo quiero decirle al país y decirle a todas las personas y a todas las autoridades que nos escuchan, y al señor presidente y sus ministros y ministras, que aquí estamos todas las organizaciones del país juntas, en los distintos territorios, y estamos alzando la voz porque nadie nos calla. No vamos a darles la complicidad de nuestro silencio cuando el femicidio en el país es alarmante. Estamos empezando este año, todavía no termina el primer trimestre, y es aterrador lo que está ocurriendo en todos los territorios nacionales, en todos, urbanos, rurales, urbano-marginales. No hay ninguna mujer, niña o adolescente que esté protegida para prevenir la violencia. Al contrario, parece que todo lo que se está haciendo desde la política pública es aumentar la impunidad, es aumentar el mensaje de que a las mujeres nos pueden tomar, violar, despedazar y matar y enterrar en una quebrada como si fuéramos basura. Le decimos basta. Nadie nos calla, no vamos a permitir. Somos ciudadanas, somos más de la mitad de la población y queremos una política pública que se exprese en el mejoramiento de nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Queremos condiciones dignas para una buena vida, para un buen vivir. Es una vergüenza que a marzo, hoy día 23 de marzo, todavía estamos ya superando los 50 femicidios en Ecuador. Debería darnos vergüenza. La ola de violencia exacerbada dentro de las familias es insoportable. Señor presidente, señores ministros y ministras, es su deber, y señores asambleístas, generar una política pública para prevenir esa otra pandemia que es la violencia. No se está hablando nada de los prófugos. Tenemos jueces y juezas que dan la libertad a femicidas confesos, a femicidas condenados. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de jueces y juezas tiene este país? Tenemos fiscales que todavía no acusan como femicidio, sino que le ponen asesinato, homicidio, y entonces quitan los derechos a las familias, a los niños, a las niñas que quedan en la orfandad.
Hasta el 2022 teníamos 332 femicidios en ese año, 332. Hubo solo en el 2022 245 hijos e hijas de las víctimas de femicidios que quedaron en la orfandad. Y si sumamos desde el 2014, año cuando se tipifica el femicidio, tenemos más de 1.465 niños, niñas y adolescentes en orfandad. Le decimos hoy a la Asamblea Nacional que hoy es el primer debate de la ley de reparación. Esperemos que los legisladores y las legisladoras tengan una actuación de calidad para realmente reparar a las familias que son impactadas por la violencia femicida, porque es una deuda que tiene este país con las familias. Es una vergüenza que las familias tengan que andar como en un calvario, como el caso de Camila Aguilera, el caso de Janine Soad, el caso de Brenda García, de Angie Carrillo. Tantos casos que tenemos que nombrar a todos no nos cabe en esta sala. Recordamos, señor presidente, que el femicidio es la última escalada de la violencia, es la escalada mortal. Pero ¿qué hacemos antes? Le invitamos como Movimiento Mujeres a ser pilotos de seguimiento de casos específicos, porque los casos de violencia no son números ni letras, son casos que afectan la vida de familias, de comunidades, de barrios. Le invitamos, aquí en Pichincha, ni siquiera se muevan, no pongan por pretexto que no hay presupuestos. Aquí en Pichincha, vamos a los bancos, a Puerto Quito, a Pedro Vicente Maldonado, a las 6 parroquias rurales de Quito, en donde en los centros de salud a una víctima que casi le sacan el ojo, le dan 2 días de reposo. ¿Cómo va a tener justicia? ¿Qué es ese mensaje? Ese funcionario del centro de salud de los bancos debería tener sanción. ¿Quién está vigilando? Nadie está vigilando, no hay una observancia. Como si la política pública no valiera para nada y nosotros como organizaciones de sociedad civil decimos, sí vale, nadie nos calla, tenemos la normativa escrita, tenemos los derechos ganados, no vamos a permitir que nos arrebaten esos derechos. El femicidio es la última escalada, no puede ser que en los centros de salud de las parroquias rurales, de los cantones alejados a las urbes, resulta que el mensaje que se da a las víctimas es de impunidad. Una víctima que le ponen 2 días de reposo cuando tenía que tener por lo menos 2 meses de reposo, ella ya no va a poder hacer nunca una denuncia porque no va a ganar, porque no tiene elementos de convicción. ¿Para qué pasa por eso? ¿Cómo va a acceder a justicia? ¿Cómo va a estar protegida, tranquila? Es una vergüenza. ¿Y quién vigila? Señores autoridades del Ministerio de Salud, ustedes también tienen mucho que ver en la atención y protección a las víctimas. ¿Qué pasa con el MIES y la entrega de bonos a hijos e hijas de víctimas de femicidio? No hay pretextos. Ustedes son funcionarios y funcionarias públicas. Tienen que encontrar el mecanismo para que no pongan un alto, como dicen, la no retroactividad. Resulta que ahora, si no fuiste víctima de femicidio en el 2020 o 22, ya no puedes tener derecho a los bonos. Como si los derechos se pudieran quitar de esa manera. Le pedimos al ministro del MIES que revise sus procedimientos. Ni siquiera sus funcionarios conocen el procedimiento para la entrega del bono. Es una vergüenza. En provincias como Napo, una funcionaria consigue el bono de vivienda y consigue una casa para una abuela, pero aquí en Quito, en el sur, le niegan el bono porque tiene el bono de desarrollo humano. ¿Cómo entienden ustedes eso? No se supone que si una abuela se queda con 3 nietos a cargo, debería tener todo el apoyo, no al revés. Y resulta que si la víctima tenía 4, 5, 6 hijos, cada hijo recibe menos cantidad. Como si con $90 una abuela puede criar a nietos y nietos, una abuela de 70 años. Y si es en el sector rural, señor presidente, le decimos, ¿qué hacemos con el sector rural? ¿Dónde está el acceso a medios de vida? Una hermana, como el caso de Jimena Calvache, en el Puyo, 11 llamadas al ECU 911, 11 llamadas de teléfono, estaban lavando la patrulla y no llegaron mientras los vecinos le tomaban fotos, mientras la apuñalaban. Jimena pudo haber sido salvada, tenía 3 hijos, su hermana está a cargo de 7 niños ahora y niñas, y no tiene acceso al mercado laboral, no tiene una vivienda digna. ¿Y dónde está el acompañamiento psicosocial para los hijos de Jimena? Le decimos, señor presidente, la violencia arrebata vidas, afecta vidas, así como la COVID-19. La inversión tiene que ser eficiente, suficiente, entregada a tiempo, sin dilaciones. Basta de ayudar a los banqueros y a los más ricos. Vamos a poner, aquí como organizaciones estamos empeñadas en que la política de protección y atención llegue a todos los rincones. Virginia nos nombraba cifras atroces de las niñas obligadas a maternar, a la maternidad. Señor presidente, en provincias como Sucumbíos, es urgente una campaña contra el incesto y la violencia sexual. Niñas de 10 años obligadas a maternar, violadas por sus padres, padrastros y abuelos, y que estamos bien calladitos, bien calladitas.
como funcionarios y funcionarias públicas. Deberían destituir a esos funcionarios y funcionarias que no cumplen la política que ya está escrita, porque no estamos pidiendo que se inventen nada nuevo, sino que cumplan lo que ya está ganado. Muchas gracias. Sí, Estas han sido las declaraciones de los representantes de las organizaciones, quienes afirman que no existe presupuesto para la implementación de la ley para erradicar la violencia y para el Ministerio de la Mujer. De igual forma, ellas mencionan que la violencia en contra de las niñas y mujeres sigue incrementándose, por lo que estas organizaciones buscan y se preguntan cómo el gobierno nacional va a prevenir estas acciones. De igual forma, ellas mencionaron que en ningún lugar del territorio ecuatoriano no existe ninguna mujer, niña o adolescente que se sienta protegida, ya que no existen políticas públicas, por los que ellas hacen un llamado de atención al gobierno nacional para que se creen esas políticas públicas, para que las mujeres, niñas y adolescentes puedan sentirse protegidas en este territorio ecuatoriano y reduzcan las muertes violentas de mujeres. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy los acompañó Sharina Santamaría en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestras compañeras por permitirnos conocer más de la rueda de prensa que brindaron organizaciones de derechos humanos. Y ahí escuchamos a Rocío Rosero de la Coalición Nacional de Mujeres, quien señaló que han demandado al Estado para que declare violencia social contra las niñas y mujeres del país. Cuestionó al presidente Guillermo Lasso y a la ministra Flores, en este caso, por la manera que tienen para prevenir la violencia, así como a la Asamblea Nacional, donde señalaron se aprueban leyes que no benefician a las mujeres, sino a los empresarios. Por su parte, Geraldina Guerra, de Fundación Aldea, aseguró que el femicidio en el país es alarmante. Somos más de la mitad de la población y queremos condiciones dignas y políticas públicas que nos favorezcan, dijo.